nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de la droga. ¿Sí? Hola, guapo. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Nos vemos ahora, ¿no? Bueno, por eso te llamaba, que no voy a poder ir al final. Ay, anda, no te enfades, porfa. No, no me enfado. Pero la tercera vez que me lo haces en 5 días. Bueno, ¿y tú de dónde vienes? De la Facultad de Derecho. He ido a un seminario. ¿De qué? ¿Que lo dije? ¿De regulación responsable? Qué bien. ¿Qué pasa? ¿No lo sabes? Voy a ver a mi hermano ahora al hospital. Otra vez. ¿Pero cuántas veces van ya este año? 3. Deberías hablar con tus padres, Julia. Claro, es que para ti es muy fácil decir esto. ¿Por qué no vienes tú y le hablas de consumo responsable? Y a ellos de legalización. Bueno, cálmate que tampoco tengo yo la culpa, ¿eh? Ay, sí, perdona, pero es que estás todo el día con el rollo de la represión de las drogas y de la serie esta, ¿cómo se llama? The Wire. Mientras yo estoy de camino al hospital. Sí, y por cierto, ¿mi cuarta temporada de Wire? No tienes sensibilidad, Sergio. O sea, yo estoy aquí preocupadísima por mi hermano y a ti lo único que te interesa son los DVDs. Hola amigos, bienvenidos un miércoles más a nuestro programa de cine. Hoy vamos a hablar de una huella, la del cine social norteamericano en una de nuestras series favoritas, The Wire. La primera reflexión integral acerca del siglo XXI y también sobre el poder, la política y el tráfico de drogas mezcladas con la tragedia griega de fondo. ¡Comenzamos! Yo soy profesora de Derecho Penal aquí en la Universidad Complutense. Llevo 20 años aproximadamente estudiando al principio solo los aspectos jurídicos de las drogas, del delito de tráfico de drogas, pero después he ido ampliando horizontes y he empezado a estudiar, sobre todo en Latinoamérica, pues las consecuencias del régimen de prohibición de drogas. Y en tu opinión personal, ¿hacia dónde tenemos que ir en este siglo XXI en el tema relacionado con las drogas? Diría que el régimen de fiscalización y de prohibición actual, que lleva más de un siglo en pie, es insostenible, porque cada vez hay más drogas, más baratas, más accesibles, incluido para menores, más psicoactivas y más peligrosas. Todo ello en manos del crimen organizado. Hay que buscar otro sistema y ese sistema tiene que ser de regulación. Es decir, que el Estado asuma el control de todo el ciclo de la droga,
desde la producción o cultivo a la distribución, la venta y el propio consumo, y lo regule. Y lo regule precisamente porque las drogas son peligrosas. Entonces, nosotros podemos optar porque un producto peligroso lo controle el crimen organizado o lo controle el Estado. Yo verdaderamente prefiero que lo controle el Estado. Podemos hablar de regular, despenalizar, legalizar. ¿Qué diferencias hay entre estos términos? El término menos concreto desde un punto de vista jurídico es legalización, porque verdaderamente cualquier fenómeno que esté sometido a la ley está legalizado y las drogas están sometidas a la ley. Pero vulgarmente o sociológicamente hablamos de legalización para referirnos a un régimen que no sea de prohibición como el que hay ahora. Los otros dos términos son más concretos. De despenalización se suele hablar en los casos en los que el consumo era delito y deja de ser delito. Y el término regulación es el más correcto desde mi punto de vista porque se refiere a regular todo el ciclo de la droga. ¿Y la situación que tenemos ahora mismo en España y en Europa? Vivimos un momento tranquilo en lo que se refiere a drogas. En Europa se consiguió superar la epidemia de la heroína y lo cierto es que una situación que era absolutamente dramática se consiguió contener. Después de eso, en Europa, por un lado, no se ha criminalizado al consumidor, lo cual es un acierto, y por otro lado ha habido una cierta tolerancia fáctica con determinadas sustancias o con determinada forma de consumir algunas sustancias. Hace años, en los años de la heroína, los tres problemas más importantes para la población eran el paro, el terrorismo y la droga, por sus consecuencias. Ahora mismo no existe esa percepción. De tal manera que podríamos decir que, salvando circunstancias y situaciones individuales naturalmente, que en Europa la droga hoy no es un problema. Es un problema, por ejemplo, en Latinoamérica, porque ha sido asumido el control de la droga por el crimen organizado. Entonces, ahora mismo, la falta de regulación de la droga lo que supone es que hay lugares donde no hay Estado porque manda el narco. En un marco más internacional, ¿las drogas cómo son tomadas por cada uno de los gobiernos? Bueno, hay distintos escenarios. Un escenario muy relevante es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos sigue las normas de prohibición estricta de Naciones Unidas, en muchos estados se están produciendo deserciones y o se ha legalizado el ciclo completo del cannabis o están establecidos los sistemas de cannabis medicinal. Eso, la verdad, es que ha producido un revulsivo muy importante, porque Estados Unidos, que hasta ahora era el abanderado de la prohibición en el contexto internacional, ahora mismo ha tenido que suavizar su discurso porque dentro de sus fronteras se están violando las convenciones de Naciones Unidas y además se está violando la legislación federal. Y esa es una situación curiosa. Luego está la de Uruguay, un estado soberano que ha decidido legalizar el ciclo entero del cannabis con distintas fórmulas. El procedimiento está en marcha y parece que funciona lento, pero que va a llegar a buen fin. Y quizá lo más interesante en los últimos tiempos en el panorama internacional es el anuncio del gobierno de Canadá. Ha dicho que en 2017 estará legalizado el cannabis en todo el país y es muy relevante porque Canadá es un país del G7. Es decir, si van a dar ese paso, no digo que tengan consenso de todos los países del G7, pero al menos tendrán una situación de no oposición. Por lo tanto, cuando Canadá dé ese paso, el mapa de la prohibición de la droga en el mundo va a variar de una forma muy significativa. Y también, como has comentado, las Naciones Unidas tiene un tratado antidrogas, pero a la vez países que están en Naciones Unidas están creando unas leyes para regularizar las drogas. O sea, el conflicto que existe entre esos países y las Naciones Unidas... No hay un conflicto frontal. El consenso absoluto y la fe ciega en la prohibición han desaparecido. En esta última reunión de la Asamblea General se ha puesto de manifiesto que hay disenso, es decir, que hay países que no quieren seguir por esa línea, fundamentalmente países latinoamericanos, muy relevantemente Colombia. Entonces ahora mismo estamos en un momento en el que se ha iniciado un cambio de tendencia en lo fáctico, pero no se ha reflejado en lo jurídico. Las convenciones siguen siendo las mismas. ¿Y cuáles piensas tú que son los factores que han cambiado esta tendencia para con las drogas?
Pues fundamentalmente hay dos grupos de factores. Uno es que el fin que se perseguía, que era un mundo libre de drogas, no se ha alcanzado ni se va a alcanzar nunca. Y luego hay otro grupo de factores mucho más importantes, que son todos los efectos negativos de la prohibición, que no son consustanciales al consumo de una sustancia, sino que son hijos directos de la prohibición. La corrupción, el dinero en manos del narcotráfico, los gobiernos que están embargados por ello. Eso desde un punto de vista político, pero bueno, luego también la constatación de que las drogas prohibidas son mucho más peligrosas que drogas que estuviesen controladas por el Estado. Luego también una idea que es fundamental, que es la libertad individual. Es decir, el hecho del consumo es un hecho privado y quienes hacen interpretaciones progresistas del derecho a la libertad entienden que el Estado no puede prohibir a un sujeto que consuma una determinada sustancia. En definitiva, la prohibición no ha producido ningún beneficio, absolutamente ninguno. Han sido todo efectos negativos, cárceles reventadas, sistemas judiciales que no pueden más y un coste económico, aunque eso es lo menos importante, absolutamente desmedido. Y hombre, luego lo que ha ayudado mucho es que en los últimos 4 o 5 años aproximadamente este discurso lo hayan asumido ex jefes de Estado en ejercicio, premios Nobel, estudiosos, grandes universidades. Es decir, eso ha legitimado el debate. Usted trabaja en la plasticidad neuronal. ¿Qué es eso? Bueno, pues es que el cerebro no es como pensamos una estructura rígida, fija, sino que está constantemente modificándose, adaptándose a las situaciones que vive, aprendiendo, guardando memorias. Entonces realmente es una estructura muy flexible, muy plástica y eso es la plasticidad. Y para un neurocientífico como usted, ¿qué son las drogas? Bueno, las drogas son sustancias psicoactivas, quiere decir que son sustancias que por su estructura encajan normalmente con receptores neuronales y modifican la actividad del cerebro. En algunos casos la activan y en otros casos en cambio es lo contrario, son como depresoras, apagan. Son sustancias que pueden modificar el funcionamiento de nuestro cerebro y a través de ello modifican nuestro comportamiento. ¿Y qué relación hay entre esa plasticidad neuronal de la que me hablaba y las drogas? Dentro de las neuronas del cerebro tenemos circuitos. Hay un circuito que llamamos circuito de recompensa. Entonces, este circuito se encarga de cosas que son importantes para la supervivencia del individuo. Un ejemplo es cuando tenemos mucha sed en verano y tomamos una cerveza fría. Esa sensación de bienestar, de placer, se debe a este circuito de recompensa. Nos está diciendo, tu cuerpo estaba un poco deshidratado, se echó bien en beber. Ese circuito es secuestrado por las drogas. Entonces, de repente tenemos ese subidón, ese golpe fuerte de placer de una forma casi instantánea. El problema es que nuestro cerebro aprende eso y dices, le interesa más esa droga, que es esa recompensa tan intensa y tan rápida, que estas otras cosas normales de la vida cotidiana. ¿Cuáles serían para usted los límites en el consumo de droga? Bueno, varía de persona a persona. El tamaño corporal, por ejemplo. Es decir, no es lo mismo la cantidad de alcohol que puede tomar un hombre que una mujer. Dices, pero si es algo nocivo deberíamos plantearnos sin la estrategia buena, es decir, cuánto de algo malo puedo tomar, sino decir, no, mira, estás perdiendo vida y calidad de vida. Igual que hay hábitos que son saludables, como hacer ejercicio, hay hábitos que no son saludables, como fumar o beber, y hay que decirlo con esa normalidad y con esa claridad. José Ramón, usted tiene un blog en el que habla sobre los distintos efectos que producen diversas drogas, pero hay una que me ha llamado muchísimo la atención, que es el opio. Bueno, el opio, como he leído, procede de una planta, de una amapola, que se llama adormidera, y se extrae como una especie de látex, una goma viscosa. Esta sustancia activa unos receptores encefálicos específicos. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, después de estudiarlo, la gran sorpresa fue que nuestro cerebro produce endorfina. Es una molécula producida en nuestras propias neuronas y que hace ese efecto calmante muy parecido al que hacen los derivados del opio. ¿Y la nicotina
¿Tiene alguna relación con estos efectos calmantes de los que usted me habla? La nicotina, por lo que sabemos, su efecto es más bien estimulante. Hemos trabajado con nicotina en dos líneas que yo creo que eran muy sugerentes. Una es entender cómo funcionan las drogas, en este caso la nicotina en el cerebro. Entonces encontramos una relación con otra molécula muy interesante que es el óxido nítrico, pero vimos una cosa llamativa, era una investigación realizada con ratones, entonces los efectos en los ratones hembra eran mucho más potentes que los efectos en los ratones macho. Hay quien le ha parecido estos datos muy interesantes porque a menudo las mujeres que tenéis mucha fuerza de voluntad les cuesta más dejar de fumar que a los hombres. Puede que sea es una hipótesis en estos momentos por esa relación más potente que genera la nicotina. Y otra investigación que también estamos muy contentos, ilusionados con ella, hemos trabajado sobre la posibilidad de que podamos hacer vacunas contra las drogas. Si en la sangre tenemos moléculas que se unen específicamente a la nicotina o a la cocaína y la bloquean y no generan ese efecto en los circuitos de recompensa, quizá podríamos tener una nueva estrategia para luchar contra las drogas. Manuel Guzmán, catedrático en Bioquímica y Biología Molecular aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Coordinas un grupo de investigación que tiene que ver con el comportamiento de los cannabinoides en nuestro cuerpo. Entonces, ¿puedes contarme un poquito en qué consiste esta investigación? Sí, nuestro principal interés es intentar dilucidar cómo los cannabinoides, los compuestos activos del cannabis actúan en nuestro organismo, tanto en el cerebro como en otras localizaciones, y a partir de este conocimiento intentar derivar algunas propiedades terapéuticas de estos compuestos, sobre todo en oncología y neuroprotección. ¿Cuál es la aplicación médica de las drogas o en concreto de los cannabinoides? Bien, en principio para responder a esa pregunta, que es muy amplia, yo creo que deberíamos aclarar lo que se entiende por droga. Droga y medicamento en realidad son sustancias que actúan de la misma manera en el organismo, pero que en un caso las utilizamos de manera controlada y en otro caso de manera no controlada. Y ese contexto de utilización es el que hace absolutamente crucial el que una sustancia tenga efectos, digamos, deseados o no deseados en el organismo. Por ejemplo, los cannabinoides, cuando los utilizamos de manera controlada, pues en general podemos fomentar los efectos deseados a expensas de los efectos no deseados. Y en ese sentido, el cannabis, a través de sus componentes activos, pues ha utilizado en medicina durante aproximadamente 60 siglos, hasta que a mediados de los años 40 en Estados Unidos su uso fue prohibido por factores totalmente ajenos a la salud. Han determinado que el cannabis sea ilegal cuando, por ejemplo, el alcohol, que tiene una mortalidad y morbilidad asociadas mucho mayores, pues es una droga legal. Sí, de hecho, nuestro cuerpo genera variantes del cannabis, que son los endocannabinoides, ¿verdad? Sí, nuestro organismo produce una serie de moléculas que son similares a las que produce el cannabis y que utilizamos el acrónimo de endocannabinoide, cannabinoide endógeno. Los cannabinoides de la planta son moléculas muy diversas. Entre todos esos cannabinoides hay uno que destaca porque es el más abundante y porque es el que tiene una actividad no solo psicoactiva, sino en general bioactiva, más potente en nuestro organismo. Y este compuesto es el que llamamos abreviadamente THC, que es como generalmente se conoce, que responde a la palabra tetrahidrocannabinol. Lo que hace simplemente el THC es, por tener una estructura química muy parecida a la de los endocannabinoides, imita su acción, engaña, digamos, al cerebro y el cerebro responde de la misma manera que lo hace con los endocannabinoides. Por ejemplo, cuando tienes algún proceso doloroso, tu cerebro va a generar un endocannabinoide para disminuir el dolor. Entonces, lo que hace el THC simplemente es imitar la acción de esos endocannabinoides. Esto es el funcionamiento básico de la inmensísima mayoría de las drogas y de los fármacos que hoy en día utilizamos. Entonces, ¿qué efectos pueden llegar a tener los cannabinoides o las drogas en general en el desarrollo celular? Los fármacos y las drogas, cuando actúan a corto plazo, suelen tener efectos más concretos sobre órganos determinados, pero no suelen afectar a lo que en general llamamos la plasticidad de ese órgano, es decir, al cambio en el número de células, aquellas células que mueran, células que se generen de nuevo, etc. Ahora, cuando los fármacos, las drogas y el cannabis en concreto se utiliza de manera muy prolongada en el tiempo y sobre todo en aquellos momentos de nuestra existencia en las cuales nuestro cerebro en particular y nuestro organismo en general es más plástico, sobre todo me estoy refiriendo obviamente a la adolescencia, pueden tener efectos más negativos sobre el consumidor.
también hablábamos de la neuroprotección. Entonces, ¿qué es esto de neuroprotección y qué relación puede tener con las enfermedades neurodegenerativas? Sí, las neuronas son de las pocas células de nuestro organismo que no son capaces de reproducirse, excepto en el periodo de formación del sistema nervioso. Entonces lo único que pueden hacer es sobrevivir o morir, esencialmente. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas existe una aceleración de ese proceso de pérdida neuronal. Y ahí es donde se están ensayando, como podéis imaginar, numerosísimos compuestos, y uno de esos muchos compuestos que se están investigando son los cannabinoides. Los cannabinoides son moléculas que, por la forma bioquímica en la que actúan en nuestro cerebro, al menos por lo que hemos visto en modelos experimentales, en ratones y ratas, pueden proteger a las neuronas cuando existen procesos de toxicidad. ¿Qué pasa en humanos? Todavía no lo sabemos. Igual que ocurre un poco con el cáncer, existen algunos indicios de que los cannabinoides pueden ejercer efectos paliativos, pueden, por ejemplo, disminuir la espasticidad, los espasmos de los miembros, que se quedan rígidos, en enfermos de esclerosis múltiple. Pero efectos, digamos, curativos, entre comillas, todavía no lo sabemos. ¿Hay algún medicamento que esté aprobado en España cuya base sean los cannabinoides? Sí, existe hoy en día un medicamento aprobado por la Agencia Española del Medicamento, por la Agencia Europea también, que es el Sativex. Es una disolución en alcohol de dos cannabinoides principales. Uno es el THC, que es el que lleva a cabo sobre todo la acción inhibidora de los espasmos en la esclerosis múltiple, que es para lo que se utiliza el Sativex. Y luego un segundo cannabinoide acompañante que hace que el THC sea tolerado mejor por el organismo. Se echa con un spray en la boca, se absorbe a través de la mucosa bucal, de manera que los cannabinoides entran ya en el organismo y ejercen sus efectos farmacológicos. Esa combinación en concentraciones 1,1 de THC y CBD hacen que el THC pueda tener su efecto terapéutico deseado y además no tenga el efecto psicoactivo no deseado. Hola Cristina, Manuel nos contaba cómo los cannabinoides pueden tener diversas aplicaciones médicas. Entonces me gustaría que me explicases un poco más en profundidad cuál es su aplicación en el caso concreto del cáncer. Sabemos que los cannabinoides funcionan muy bien para combatir náuseas y vómitos que van asociados a las quimioterapias. Sabemos que estimulan el apetito, son compuestos analgésicos, funcionan muy bien para combatir el dolor, son ansiolíticos. Entonces sabemos que hay un montón de efectos que denominamos en general paliativos, de los que se pueden beneficiar los pacientes oncológicos. Lo que nosotros hemos estado haciendo en el laboratorio durante los últimos 20 años es trabajar en otro aspecto diferente, que es el uso como agentes antitumorales directamente. Entonces, Cristina, ¿por qué crees que es útil tratar el cáncer con cannabinoides en un campo médico en el que hay tantas investigaciones abiertas para tratar esta misma enfermedad? Cuando utilizamos ese término, cáncer, en realidad estamos hablando de muchas patologías diferentes. Eso significa que los tratamientos para cada una de ellas son diferentes. Una opción es utilizar estos compuestos cannabinoides que sabemos que funcionan muy bien a distintos niveles en la progresión tumoral. Funcionan matando células tumorales, funcionan deprivando de nutrientes a las células tumorales, bloqueando los procesos de metástasis, que son los que producen al final la mayor parte de las muertes. En nuestros modelos preclínicos parece que los efectos secundarios son mucho menores. ¿Y estos tratamientos funcionan en todos los tipos de cáncer o solo en algunos? Bueno, hasta que no los probemos en humanos no lo sabemos, pero lo que sí sabemos por la experiencia preclínica es que parece ser que las células tumorales comparten algo, todas ellas, que las hace ser sensibles a los cannabinoides. ¿Cuál es el proceso de administración de este fármaco en los animales? Bueno, en los animales hemos probado distintas cosas. Comenzamos inyectando los cannabinoides alrededor del tumor. De ahí pasamos a administración intraperitoneal, un pinchacito en la tripa de los animales, y de ahí los cannabinoides a través del sistema sanguíneo llegan a todo el organismo y vimos los mismos efectos positivos que pinchando alrededor del tumor. Más recientemente decidimos probar en nuestros animales la vía oral y ha funcionado también como han funcionado las anteriores. ¿Cuál es la vía de administración ideal? Nosotros pensamos que sería la vía oral, porque es muy cómoda de utilizar para el paciente, porque nos permite tener
picos sostenidos de cannabinoides en el cuerpo, estamos pensando en tratamientos que tienen que ser crónicos, mantenidos durante mucho tiempo por los pacientes. Entonces nos interesa que los niveles permanezcan altos. ¿Y la administración de este fármaco tiene algún efecto no deseado en las células sanas? Lo que nosotros sabemos es que los cannabinoides, por motivos que no terminamos de entender todavía, atacan selectivamente a las células tumorales. Y también sabemos que estos compuestos son muy poco tóxicos. Los efectos adversos, y pongo muchas comillas a ese término, de este tipo de compuestos son básicamente somnolencia, ligero mareo, boca seca, cosas de ese tipo. Hay pacientes en los que pueden ocurrir otro tipo de cosas, pero si tú lees el prospecto de un medicamento estándar, de un antitumoral estándar, son infinitamente más tóxicos que los cannabinoides. Entonces sería una alternativa a la quimio. Bueno, primero habría que demostrar que funcionan en humanos. Si funcionan en humanos habría que compararlo con la quimio. Nosotros ahora mismo apostamos por combinar el cannabis con la quimioterapia. También hay evidencia preclínica de que esta combinación funciona mucho mejor que la quimio sola o los cannabinoides solos. Pero estas son preguntas que tenemos que ir haciéndonos en humanos. Y ahora quería hablar de la habilidad que tienen los cannabinoides de matar células. Entonces, a raíz de esto me gustaría preguntarte cómo incide el THC en las células. Lo que nosotros hemos visto durante estos años es que el THC y otros cannabinoides de la planta son capaces de activar receptores específicos que tienen las células tumorales en su membrana, en su superficie. Cuando los cannabinoides se unen a estos receptores, se activan un montón de mecanismos moleculares muy complejos que hemos caracterizado con mayor o menor detalle, que convergen en la activación de este programa celular que se denomina apoptosis. La apoptosis es una forma que tienen las células de quitarse de en medio cuando estorban al organismo. ¿Y estos receptores se encuentran en el cerebro o por todo el cuerpo? Hay dos receptores de cannabinoides conocidos de momento. El primero que se caracterizó se denominó CB1 y el que se caracterizó unos poquitos años más tarde se denominó CB2. Sabemos que el receptor CB1 está ampliamente expresado en el sistema nervioso central, en el cerebro, pero está en otros tejidos, incluyendo las células tumorales. El receptor CB2 en personas sanas está restringido a elementos del sistema inmune, pero sabemos que en pacientes oncológicos aumenta su expresión en las células tumorales. Entonces, volviendo a tu pregunta, estos receptores están expresados en muchas de las células de nuestro organismo y en las células tumorales. Por eso son una diana de los cannabinoides. ¿Y en qué momento os encontráis ahora de cara a hacer este tipo de pruebas de tratamiento de cannabinoides en humanos? Bueno, hay un ensayo clínico en marcha en el mundo ahora mismo, en Reino Unido, patrocinado por la empresa GW Pharmaceuticals, y en este ensayo están tratando pacientes con tumores cerebrales con una mezcla de temozolomida, que es el compuesto estándar que se da a este tipo de pacientes, y Sativex, que es un ensayo de la máxima calidad posible, y los resultados son los primeros que vamos a tener en pacientes reales. Por nuestra parte, mi compañero Guillermo Velasco está intentando sacar adelante otro ensayo clínico muy similar a este, que se va a realizar en España, en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. Ese ensayo está diseñado ya, el protocolo está autorizado y faltan unos últimos pasos, pero seguramente se pondrá en marcha a finales de este año. Nosotros estamos intentando impulsar ensayos similares en cáncer de mama y sabemos que en otros países del mundo hay movimientos en el mismo sentido. Pero nosotros somos bioquímicos, somos biólogos, nosotros no tenemos la capacidad de sacar ensayos clínicos adelante, son los médicos los que lo tienen que hacer. Entonces, por un lado necesitamos al colectivo médico involucrado en este movimiento, por otro lado necesitamos recursos económicos para hacer estos ensayos que cuestan cientos de miles de euros, y por otro lado necesitamos a los legisladores de nuestra parte y no poniendo trabas en la investigación clínica que se hace con cannabinoides.